La jefatura del sector de preescolar, a mi cargo, la maestra Susana Rojas Guerrero, les da el día de hoy, 6 de mayo, la más cordial bienvenida a esta asesoría de procesos de lectura y escritura. Este campo de formación del lenguaje nos permite brindarle a nuestros alumnos una diversidad de oportunidades para que se expresen a través de lenguajes verbales, no verbales, gráficos y artísticos. Identificar y partir de la variedad de motivos que tienen para expresarse o comunicarse, resolver alguna necesidad personal, narrar, escuchar sucesos, historias, dialogar, para trabajar una diversidad de situaciones o resolver algún conflicto. No quiero abundar mucho sobre el tema. El día de hoy tenemos un día muy complicado, pero quiero agradecer a todas nuestras compañeras supervisoras y a nuestras compañeras ATPs que nos permiten este diálogo, estas asesorías a esta comunidad de aprendizaje de la Jefatura de Sector 2. Sin más preámbulo, dejo a nuestra compañera Claudia Alejandra Betancourt Alcalá. Adelante, Claudia. Gracias, maestra. Sí se logra ver, ¿verdad? Sí. Sí, se ve muy bien. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los procesos de lectura y escritura en preescolar. Primero, pues vamos a ahondar en el aprendizaje del lenguaje. El aprendizaje del lenguaje, pues se concibe como una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva, mediante el cual se expresan o intercambian ideas los alumnos, se establecen y mantienen relaciones interpersonales, ellos pueden acceder a la información, participan en la construcción de su conocimiento y reflexionan sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Es importante saber que el lenguaje se adquiere y se educa en la interacción social, mediante la participación de intercambios orales y en actos de lectura y escritura, siempre y cuando sean plenos de significación. Todo esto lo encontramos en nuestro programa de aprendizajes clave. Para esto es importante brindarle el tiempo a los niños, brindarle el tiempo y el espacio para que ellos vayan desarrollando estas actividades. ¿Con qué actividades podemos brindarle este espacio? Podemos propiciar en el salón de clases unos debates de temas sencillos, donde ellos expresen, donde ellos defiendan sus ideas. También es importante aquí el uso de la biblioteca del aula y la escolar. A veces la podemos dejar un poco olvidada, pero es importante retomarla en cada situación para que los alumnos vayan desarrollando su lenguaje. Todas las actividades, como aquí lo dicen, hay que realizarlas por y para algo, que sea de utilidad para el alumno, que sea de significado para él, como escribir una carta, enviar las cartas, hacer recetas de cocina, escribirlas, escribir recomendaciones de cuento, escribir la agenda semanal de las actividades que van a realizar, y también importante es leer día con día. Hay un proceso de alfabetización inicial. Esto implica dos vertientes de aprendizaje. Una vertiente va en relación con el uso y las funciones de los textos en diversos portadores. La otra vertiente es el sistema de escritura. Para esto necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura. Algunas de estas son la direccionalidad de la escritura y la relación entre la grafía y el sonido. En ambas vertientes es fundamental que lo que se lee y se escriba tenga sentido completo, como ya se había mencionado. Es importante recalcar aquí que las actividades tradicionales de trazado de las letras o de las sílabas, rellenar con bolitas la A, la E, o hacer la plana de la mame, mi, mamú, no significa nada para el alumno. Es importante hacer el uso de ese lenguaje donde se le permita hacerse entender. La atención y la escucha aquí juega un papel muy importante para que puedan aprender el lenguaje y lo puedan explicar y lo puedan manifestar en sus trabajos.
También es importante aquí la consulta de diversas fuentes, que no solamente se vayan a una sola fuente, que sean los cuentos, también pueden ser fuentes como la biblioteca o también investigar fuentes ahora en internet, que ya están un poco más familiarizados con ese instrumento, lo podemos utilizar a nuestro favor para que también ellos vayan argumentando sus ideas. En la lectura, uno de los propósitos de la educación preescolar, que también viene aquí en nuestro programa, viene que es mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. Otro propósito también viene que es desarrollar interés y gusto por la lectura. Para esto, pues hay que brindarles a los niños situaciones y oportunidades para que los alumnos desarrollen estas capacidades, como hablar sobre diferentes experiencias, que escuchar a sus compañeros y que también ellos sean escuchados. Para esto, pues hay que brindar el tiempo necesario. A veces nos agobiamos nosotros las educadoras de que no todos participan o que si llega alguien y nada más estamos platicando, nos van a decir que por qué no hicieron una producción. Es importante darles espacio y ese tiempo. No todos van a participar a lo mejor en esa conversación, pero es importante que esos niños que participen se sientan escuchados. También, como ya lo mencionamos, explorar diferentes portadores. Para esto, guiar a los niños en el uso de esos portadores de textos, mencionar sus características y también mencionar las diferencias que hay en cada uno de ellos. ¿Qué puedes encontrar en este portador o qué información te va a dar este otro? También es importante comunicar tanto de forma oral como en forma escrita, siempre y cuando sea con intenciones, que tenga una intención el niño de comunicar para que sienta un significado en esta actividad. Algunas premisas que podemos realizar y que son necesarias para desarrollar el lenguaje son el silencio, el respeto a la palabra ajena, el pedir la palabra, la necesidad de atender y pensar en lo que las otras personas dicen y esperar a que termine el interlocutor. Este es un proceso que se va dando con la escucha, no es un acto pasivo. Ese proceso lo tenemos que ir trabajando con los alumnos desde el principio del ciclo escolar y para esto nos ayudan las reglas de convivencia. Es importante irlo trabajando con ellos. ¿Qué actividades podemos favorecer la escucha? Podemos hacer una actividad de decir párrafos de cuentos en desorden y que el alumno vaya adivinando de qué cuento se trata. También se pueden inventar o escuchar adivinanzas. También se pueden hacer el juego de mímica. ¿Cómo lograrlo? Pues incorporar a los niños como miembros activos de una comunidad de lectores y escritores a través de generar tiempo y espacio para la lectura virtual. Todos los días podemos brindarle 5 minutos, 10 minutos para leer ya sea un libro o un cuento que sea por episodios y los niños se van interesando más en la lectura. También podemos leer y escribir nosotros frente a los niños. Recordemos que nosotros como maestros somos modelos para ellos. Si nos ven leer, si nos ven escribir, los niños también se van interesando más. También permitir a los niños que lo lean, aunque no lo hagan convencionalmente. Sabemos que primero pues van a interpretar imágenes, pero ellos van a ir construyendo su lectura. Se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Para esto pues hay que brindarle las oportunidades a los alumnos. Nuestro rol del docente. Los maestros deben ayudar a los pequeños a percibirse como lectores y escritores, desde antes de que ellos sepan escribir por sí solos. Frank Smith nos dice esta importante cita. Aquí les voy a decir un ejemplo de una niña, de María Elena, que tenía 3 años y ella leía con avidez cuanto libro caía en sus manos. Ella leía en la escuela, leía en su casa, pero pues al llegar a los 5 años su conducta como lectora cambió bruscamente y dejó de leer en su casa. Y su mamá notó ese cambio en ella y la cuestionó un día, ¿verdad? Le dijo su mamá, oye, ¿me puedes leer el cuento de la nube? Ese que te gusta tanto. A lo que la niña María le contestó que no podía. Y su mamá le preguntaba que por qué no podía leer, si ella siempre le leía. Y a lo que la niña le contesta, no, yo no sé leer. Y la mamá le dice, pero es que si tú me leías antes, ¿por qué dices que no sabes leer? Y la niña le contesta, no,
tú lee, mamá, yo no sé leer, dice la maestra que pronto vamos a aprender. Aquí es importante no truncar al niño. Como decimos, si tiene la necesidad de escribir, de leer, aunque no sea convencionalmente, hay que invitarlos a que lo sigan realizando. No porque no sepan leer convencionalmente lo vamos a frenar para que él no siga con esa avidez de seguir aprendiendo. Los niños deben de saber que pueden leer como puedan, que están aprendiendo. Y aquí lo más importante es que sepan que su maestra está ahí para ayudarlos a aprender. También vamos a hablar sobre la lectoescritura. La lectoescritura pues es la unión de dos procesos que consisten en conocer el modo de leer y escribir en una lengua determinada. La conciencia del conocimiento psicolingüístico se da mediante el análisis fonológico, el léxico, el sintáctico y el semántico. El análisis fonológico corresponde al grafema-fonema y esto lleva a pensar los componentes del lenguaje oral y se transfieren al sistema escritural. El análisis léxico reconoce las palabras y su significado. El análisis sintáctico precisa la relación entre las palabras para establecer el significado de las oraciones. Y en el análisis semántico, este define los significados y los integra al conocimiento del sujeto. Todos estos se van dando conforme un proceso. En preescolar manejamos más en el análisis fonológico, es el que más se trabaja. Es importante estar conscientes de lo que estamos desarrollando en los alumnos, porque es nuestra base para aprender a leer y escribir. Vamos a ahondar en este aspecto nada más, en la conciencia fonológica, que es la habilidad que permite comprender que las palabras están constituidas por sílabas y fonemas, y se reconocen y utilizan los sonidos del lenguaje hablado. Como lo mencionaba, es la base para aprender a leer y escribir. ¿Con qué actividades podemos crear esta conciencia? Podemos seguir ritmos y secuencias de canciones, podemos hacer rimas, podemos hacer trabalenguas, identificar los sonidos variados, tener loterías auditivas y pues leer cuentos. Con eso también estamos fomentando también la escucha. Y ahora vamos a pasar a las etapas de la escritura. Aquí es importante, pues ya conocemos, ¿no? Ya lo tenemos muy visto, lo de las etapas de la escritura por Ferreiro y Teverosa. Pero es importante aquí documentar esa etapa en la que se encuentra cada alumno. Y no se trata de decirles nada más, darles una hoja, escríbeme algo, sí, está, ya sé en qué etapa se encuentra, la presilábica, la silábica, por lo que te dice. No significa nada más que el niño realice su producción de texto, sino que es importante realizar situaciones donde esa producción de textos tenga sentido para el niño, que sea con fines reales. ¿Qué podemos hacer para tener esas producciones de texto tan importantes para ubicarlos en qué etapa están de la escritura? Podemos desde hacer un recado para informar una tarea a la mamá, o hacer un recado para ir con la directora y pedirle algo, o con otra maestra o con un compañero. También podemos hacer una invitación para el cierre de un proyecto o hacer una invitación para un evento escolar. También podemos escribir instrucciones donde entre equipos se las intercambien y resuelvan una actividad entre ellos. Podemos escribir recomendaciones de libros. Aquí también puede entrar el programa escolar de mejora continua, donde todos los grupos se pongan de acuerdo y decir, vamos a realizar, a desarrollar el campo de lenguaje y comunicación, porque es nuestra problemática. Pero antes de hacer nada más el tendedero de libros, pues bueno, vamos al grupo a leer el cuento. Y después de que leamos este cuento, o 2 o 3, vamos ahora, niños, a escribir la recomendación y luego ya cerramos el proyecto haciendo un tendedero de libros afuera, pero con recomendaciones escritas por los niños, para que sea más enriquecido ese programa escolar de mejora continua. Y vamos a mencionar aquí los niveles que se conforman, que es el nivel presilábico. Bueno, pues aquí el niño busca escribir marcando grafías sin correspondencia directa con el lenguaje.
Aquí los grafismos del niño no corresponden a las letras convencionales del alfabeto, ellos escriben puro garabato. En algunas ocasiones pudieran parecerse a algunas letras, o también pueden introducir algunos números u otros signos aquí está una imagen de un ejemplo de este hábito. Se escucha un ruido de una maestra que pueden. Seguimos con el nivel silábico. Bueno, pues aquí el niño pues ya establece que debe hacer una correspondencia entre las grafías escritas y la cantidad de lenguaje hablado, ¿verdad? En este nivel los niños primero establecen la relación entre caracteres gráficos y los sonidos silábicos. Aquí su producción se acerca a la escritura alfabética convencional, pero en algunas ocasiones hay algunas omisiones. Aquí predomina la sílaba comunidad de sonido que hace el niño a atribuir este primer sistema de correspondencia. Por ejemplo, aquí en este ejemplo viene que el niño escribió la palabra café, pero dándole nada más, escribiendo la A y la E. Entonces, él representa una letra por sílaba. O mesa, ahí el niño escribe la M, pero no se aprecia convencionalmente, ¿verdad? Y la A. Y también ahí escribe pato, pero escribe nomás la P y la O. Después pues ya seguimos con el nivel silábico alfabético. Pues aquí los niños ya empiezan a descubrir que también la sílaba se puede dividir en sonidos elementales. Y ahí empiezan ellos a representar las sílabas con las grafías y con los sonidos elementales. Por ejemplo, aquí ya escribe pato, pero ya nomás omite la letra A. El mariposa, omite ahí la R y la O. Y también viene el ejemplo de paloma, donde nada más se omite la letra A. Aquí el niño ya le da una letra, ¿no? a la sílaba. Y en el nivel pues alfabético, pues ya como lo conocemos, que ya es la correspondencia de caracteres con unidades subsilábicas y permite a los niños redescubrir que hay un sistema de correspondencia entre las letras escritas y los sonidos. Entonces ya a cada letra, a cada sonido le corresponde una letra. Él descubre su código alfabético para poder crear unidades lingüísticas escritas a partir de un conjunto limitado de caracteres o letras. Por ejemplo, aquí ya escribe lo que escucha, pero a lo mejor omite reglas ortográficas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el hoy, pues la H pues no la escucha, no la escribe. Fuimos al parque y pues ahí nada más su error de la letra, pero porque son reglas ortográficas, ¿no? Pero él escribe lo que escucha. Y ya este es el nivel más alto, ¿no? Que muchos niños lo alcanzan a lograr antes de egresar del preescolar. Y esto sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Claudia. Si gustas dejar de compartir, por favor, y comentarle a nuestras queridas compañeras cómo en el nivel de preescolar el lenguaje oral implica escuchar y hablar. Es una herramienta fundamental porque nuestros alumnos toman turnos para hablar, guardar silencio mientras escuchan, interpretar adecuadamente gestos y expresión corporal que nos ayudan a comprender lo que se quiere comunicar y a su vez entender lo que otros le quieren comunicar. Esto implica procesos cognitivos de pensar y reflexionar. Muy interesante, Claudia. Yo agradezco profundamente a mis compañeras supervisoras, ahorita se me pasó por completo, pero quiero agradecer profundamente a la maestra Zenaya Tamés Cárdenas, supervisora de la zona 2, que nos ha estado apoyando mucho en esta asesoría, igualmente que todas mis compañeras, pero en esta específicamente la maestra Zenaya intervino directamente, al igual que mi querida compañera Claudia Betancourt Alcalá, que lo hicieron muy bien. Tengan un excelente día. Un abrazo muy grande